Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Visión Victimológica. ¿Ven mis manos hacia arribita? Hagan un like para que se suscriban y escriban sus comentarios. Hoy en especial vamos a hablar de las bellas artes, pero vinculada con la victimología. ¿Ustedes creen que a través de las bellas artes se pueda mirar a una víctima? Las bellas artes fueron diseñadas por expertos. Las bellas artes es un medio de comunicación en donde expresan sentimientos, emociones, muestran la parte política, la parte religiosa, nos dan a conocer lo que se vivía en ese momento. Si nos vamos muy atrás, no había una libertad de expresión y entonces las bellas artes son las que nos van a dar evidencias de ello. ¿Cómo se interpretan las bellas artes? Se interpretan a través de los colores. Tenemos la pintura. ¿Por qué los colores? Pues porque existe una psicología del color y existe una historia del color y existe un lenguaje de color, que pues obviamente también tiene parte histórica y demuestra, ¿no?, que los sentimientos van mezclados en los colores. Y también, ¿por qué no hablar de formas? Porque así se interpreta también las formas, hay una psicología de forma. También sonidos hacen que una persona se mueva, lo disfrute o de plano se estrese. También están los movimientos. Por ejemplo, las hawaianas, a través del movimiento te dicen te quiero. A través del movimiento te hablan de la sensación, el placer, el atractivo. Cada movimiento tiene también su interpretación. Yo creo que sí podemos hablar un poquito de que la victimología sí está, ahí está metida, ahí está mezclada. Voy a empezar con un edificio bien interesante, porque al final de cuentas viene siendo la representación de las bellas artes en México. Este edificio que ustedes están viendo se considera como un centro cultural y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Este edificio está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Antes de haber sido Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, fue el Gran Teatro Nacional de México. Este se construyó entre los años 1840 a 1844 por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Este teatro estuvo ubicado en la avenida 5 de Mayo, a lo largo de la calle de Vergara, hoy lo que ustedes conocen como la calle de Bolívar, en el centro. Este teatro fue inaugurado por el presidente Antonio López de Santa Anna. En esa época se le reconocía como el Teatro de Santa Ana. También se le reconocía como el Teatro de Vergara y también se le reconocía como el Teatro Imperial. Y total, al final se le quedó el Gran Teatro Nacional de México. En 1900, el ingeniero militar Gonzalo Garrita y Frontera, junto con el arquitecto italiano Adamo Boari, presentaron un proyecto en donde nada más iba a ser una ampliación y una remodelación del Gran Teatro Nacional de México. Sin embargo, el gobierno prefirió demolerlo y volver a hacer otro edificio que se llamara el Palacio de Bellas Artes. La primera piedra fue colocada el 2 de abril de 1905 por el presidente en turno, Porfirio Díaz. Voy a hacer una reflexión personal sobre este hermoso edificio. Primero, que quitan un edificio, un teatro, y colocan otro en una época no adecuada por las condiciones que estaban en el país. Es un edificio costosísimo. El arte es europeo, costosísimo por el mármol, es italiano. Es el único lugar donde encontramos el mármol de Carrara. Y hay que imaginar que en aquella época, bajo las condiciones que se vivían, pues imagínense, primero extraer el mármol, subirlo a un barco, pasar todo el mar Mediterráneo, pasar por el Océano Atlántico y llegar al Golfo de México. ¿Cuánto tiempo se tardaban?
cuánto personal se utilizaba, el costo del material. Todavía tenían que llegar a Veracruz y llevarlo quizá por tren hasta la Ciudad de México. El arquitecto italiano Adamo Boari constantemente hacía viajes a Europa, que esto le costaba al gobierno mexicano. Y otra de las cosas más interesantes, los diseñadores eran extranjeros. Se utilizó a un mexicano nada más. Estamos hablando de que, pues en ese momento, Porfirio Díaz tenía una esposa de élite. Y es posible, en ese momento, Porfirio Díaz le parecía quizá un buen regalo para su esposa. Ahora, la visión victimológica se los voy a decir. Primero, la falta de democracia y represión política que había en ese momento. La represión contra los indígenas. Existía una gran pobreza en la mayoría de la población. No había derechos laborales y había una élite de poder. Es decir, los políticos mexicanos eran los que tenían el dinero o el poder económico. Entonces, sí podríamos empezar a pensar qué pasaba en ese momento con el pueblo de México. Cuando se habla de falta de democracia y represión política, se cometían muchas arbitrariedades. Primero, que para el gobierno mexicano en ese momento, el orden y el progreso era mantenerlo a toda costa, y más principalmente el progreso económico del país. Había o existía una brutal represión, se usaba una violencia extrema hacia todos aquellos levantamientos y sublevaciones de opositores. La historia habla de que el gobierno no quería a los indígenas y eran los que más oprimidos estaban. A ellos se les quitaba su tierra porque las leyes estaban a favor de los latifundistas. Es decir, un hacendado tenía grandes haciendas y la forma como le iba quitando las tierras comunales a los indígenas acrecentaba su poder económico en tierras. Y los mismos indígenas se convertían en esclavos de su propia tierra. Había la tienda de raya y había los préstamos, no era un dinero en efectivo. Al hablar de tierras comunales, es decir, eran tierras de temporada, los campesinos sembraban y a veces quizá obtendrían sus productos, pero a veces los perdían y pedían prestado a los grandes hacendados. Entonces ellos prestaban, pero al no poder pagar, ellos perdían sus tierras. Y además, de manera a veces arbitraria, les quitaban sus campos y utilizaban la corrupción para quitárselos. Los indígenas eran los más pobres, era la pobreza extrema que había en México. También en la Ciudad de México la gente estaba miserable, los barrios eran pobres, no había efectivo, no había sustento rápido para obtener la canasta básica. Vayan viendo el edificio. ¿A quién le costó ese edificio? Se reprimía a los indígenas por exigir mejorar su condición de vida. Las leyes favorecían a la clase alta, a los latifundistas, a la oligarquía, todos estaban protegidos. Entonces, quien perdía eran los campesinos y los obreros. Entonces, los latifundistas tenían las tierras, los campos, pero también eran dueños de la industria. Entonces, los obreros no podían tener sindicato. Los sueldos eran muy bajos. Se trabajaba más de 8 horas. Los niños y los adolescentes entraban al campo y entraban a la industria y eran explotados también laboralmente. Un pueblo en donde se abusaba, había mucha desigualdad. Los ricos eran ricos, muy ricos, y los pobres eran muy pobres. Esta es la parte que me corresponde decirles, que sí existe la victimología en este edificio. Un edificio hermoso, un edificio lleno de arte, increíble, pero ¿a quién le estaban dando? ¿Quién era el que estaba oprimido? Pues era el pueblo mexicano, los indígenas, los trabajadores, los obreros, y de ellos se estaba viviendo y de ellos se les sangraba para sostener a los ricos, y los ricos se dieran este lujo. ¿Y quiénes eran la élite de poder? Pues eran los políticos.
quienes dominaban, quienes concentraban todo ese poder y además la corrupción que había entre ellos, aparte del gobierno, este grupo de élite, ¿no? Entonces, si es posible mencionarles a ustedes cómo está vinculada la víctima, la victimización y la victimicidad en un edificio como este. Las víctimas, el pueblo mexicano, niños, hombres, mujeres. ¿Y por qué no hablar de qué tipo de victimización? La victimización fue económica, atentar contra sus derechos, violando sus derechos humanos, hacerlos trabajar horas, explotar a los menores de edad, no tener esperanza de vivir en buenas condiciones. No había educación, había analfabetismo. Era subversivo leer libros, leer periódico. Y si no había una libertad de expresión, ¿qué se hacía? Nada. Entonces, por eso puedo atreverme a decir que sí está vinculada, la interpretación de la victimología está bien metida ahí y no deja de ser un monumento patrimonio de la humanidad. No lo deja de ser, por lo valioso, por lo costoso, por lo cargado de todo el arte de época europea. Entonces, la mentalidad de un gobierno de élite quería que Europa estuviera en México, a costa de la vida de los mexicanos. A las conclusiones que yo llego en este momento, en esta emisión y en esta imagen que les puse, no dejo de reflexionar y de mandar el mensaje en que no es difícil vincular a la víctima, a la victimización, a la victimicidad a través de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, de la literatura, del teatro, del grabado y la fotografía y del cine. Los hechos históricos hablan por sí mismos y no es difícil darle una visión victimológica a las bellas artes. Yo espero que nos sigan acompañando en las próximas emisiones porque vamos a ir viendo disciplina por disciplina para ampliar un poquito el marco de lo que en realidad es victimología. No quiero perderlos. La victimología es una ciencia penal, sí, pero también es una ciencia social y que si nosotros la utilizamos en diferentes profesiones sería lo ideal, porque vamos teniendo una visión mucho más amplia. Bueno, yo creo que eso es todo. Me despido esperando que nos acompañen. No se olviden de darle un like, así de mandar sus comentarios y no se olvide también de que un pueblo educado va a crecer. Nos estamos viendo.